de lo que se trata, tenemos aquí un cuadro en el que vamos a movernos por años, similar o parecido al cash flow de explotación, nos vamos a mover por años hasta el final, hasta el año, después de 20 años después de terminar el edificio, pues es el año 2039. Y aquí tendremos dos zonas, digamos, los primeros años, que son los años de edificación, y luego ya hay un año en el que empezamos a ver aquí que el porcentaje de ocupación del edificio al principio es cero, y el incremento de precio sigue siendo cero porque no hemos terminado el edificio. Y hay un momento dado en el que ya este es el primer año de explotación, este es el segundo año de explotación, el tercer año de explotación, y ya entramos en un ritmo fijo, porque lo hemos decidido así. Entonces, aquí vamos a intentar en este cuadro obtener varios resultados. Lo primero es ver un resumen de la cuenta de resultados de la empresa o de esta parte de la empresa que se centra en este edificio que se pone en alquiler, a efectos de determinar ingresos, gastos, margen de explotación y al final impuesto de sociedades. Beneficio antes de impuestos y por lo tanto impuesto de sociedades a abonar al año siguiente. Entonces, esa primera cuenta de resultados vamos a tener unos ingresos por vivienda. Si nos ponemos ya en un año en el que empieza la explotación normalmente, pues tendremos unos ingresos por vivienda que no tienen IVA y unos ingresos por los otros productos que serían, pues, en este caso los locales y algunos de los garajes, porque así lo hemos decidido. Luego tendríamos, y esto nos daría cada año unos ingresos, y tendríamos unos gastos. Tendríamos unos gastos que en los primeros años serían lo que podemos imputar contablemente, que serían los gastos generales de la promoción, en la fase de edificación, y luego ya cuando entremos en la fase de explotación, pues tendríamos los gastos de comunidad de propietarios, de administración, impuestos locales, etcétera, etcétera. Bien. Si recuerdan, en el momento en el que estábamos haciendo el edificio, nosotros no nos habíamos decidido totalmente a que fuera un edificio en alquiler. Eso lo dejábamos previsto para cuando terminábamos el edificio y por lo tanto el IVA resultante de la propia mecánica de la explotación de la edificación nos producía a final de cada año o a final de cada periodo un IVA a devolver que nosotros pedíamos devolución y se nos devolvía. Bien, ahora entramos en explotación. Decidimos que vamos a alquilar. Y entonces, en este primer año de alquiler, en el que empezamos a obtener ingresos de alquileres por viviendas, este tema, esto que hablo ahora, es exclusivamente de viviendas. En el caso de locales o si el edificio está dedicado a oficinas o a terciario, no tiene sentido porque la problemática del IVA es completamente diferente. Pero en el caso de edificios de viviendas que se ponen en alquiler, como el alquiler de viviendas está exento de IVA, nosotros somos el último del eslabón del IVA y ya saben ustedes que el IVA lo paga el último. Entonces, la parte proporcional de los costes generados para la compra, para la ejecución y finalización del edificio, la parte correspondiente a las viviendas, como las viviendas están exentas de IVA, el IVA para nosotros es un gasto y entonces tenemos que asumirlo. Nosotros pedimos devolución en su momento. Bien, hay una mecánica que es la prorrata del IVA y también un periodo que proporciona Hacienda de regularización cuando empieza a haber ingresos, en el cual nosotros vamos a tener que devolver otra vez la parte proporcional del IVA que se nos... no devolver, vamos a tener que pagar a Hacienda la parte del IVA que se nos devolvió. Esto es lo que se llama la regularización del IVA. La regularización de la prorrata del IVA. Y eso es todo el coste del IVA que se nos corresponde devolver, que estaba en el estudio económico donde ponía IVA no recuperable, repartido en 10 años. Y entonces tenemos aquí una serie de costes de IVA. Nosotros vamos a tener cada año, vamos a tener unos costes derivados de los... vamos a tener que pagar un IVA derivado de las facturas de la comunidad de propietarios, de los seguros, de los gastos generales, etcétera.
Y luego tendremos que pagar el IVA total que se nos devolvió repartido en 10 años. Y por lo tanto aquí, durante los 10 primeros años de explotación, tenemos, ven aquí esta fila, unos costes de IVA francamente importantes. Y llega un momento en el que cuando ya han pasado los 10 años, en el 2029, pues ya el IVA resultante es relativamente pequeño porque es solamente de los gastos generales. Entonces, nos encontramos con que tenemos, en el caso de alquiler de viviendas, durante los primeros 10 años, unas cargas importantísimas para la devolución del IVA. Esto no nos debe importar porque, al fin y al cabo, el IVA no nos resultó un problema a la hora de ejecutar el edificio, y ahora que tenemos ingresos, pues tenemos que tener ingresos suficientes para poder afrontar esa devolución de IVA. Por eso es posible que durante los primeros años de explotación tengamos algún déficit de tesorería y tengamos que hacer pudiera ser que hubiera que hacer alguna aportación de capital extra. Principalmente para suplir este problema, ¿no? Entonces, en cada uno de los años de la explotación, la diferencia entre los ingresos y los gastos pues nos da el saldo neto de explotación, el EBITDA, al cual, a efectos de determinar el impuesto de sociedades, le tendremos que quitar las amortizaciones contables, que si no hemos dicho esa cosa, el edificio de menos el solar se amortiza en 50 años, pero podemos ahora elegir plazo de amortización, con lo cual tendremos el beneficio antes de intereses e impuestos. Tendremos también unos gastos financieros, que son los intereses de la hipoteca, que estamos, al entrar en explotación, nosotros, cuando somos meros promotores, hemos negociado un periodo de carencia y solamente vamos a pagar intereses de la hipoteca y, bueno, ahí seguiremos. Pero en el momento en el que entremos en explotación, como no nos podemos subrogar, somos los propietarios finales, pues acaba el periodo de carencia y entonces empezamos, por un lado, a seguir pagando intereses y por el otro a amortizar capital. Esto se calcula por el método francés, que consiste básicamente en que sea una cantidad fija, la suma de intereses más capital, manteniéndose el tipo de interés, y al principio es poco capital y muchos intereses, y al final son mucho capital y pocos intereses. El programa hace esta regularización, perdón, este reparto, y entonces en cada año tendremos unos gastos financieros de intereses de amortización de la hipoteca, con lo cual tendremos descontado el beneficio antes de impuestos y, por lo tanto, el impuesto de sociedades cuando corresponda. Hemos de entender que al principio, los años de explotación del edificio, estos primeros, lo que vamos a tener son beneficios antes de impuestos negativos, vamos a tener pérdidas, no tenemos ingresos y tenemos gastos. Con lo cual, tendremos unos beneficios negativos y a partir de los primeros años en los que empecemos a tener beneficio antes de impuestos, iremos enjugando las pérdidas de los ejercicios anteriores hasta que ya en un determinado año tengamos suficientes beneficios, hayamos enjugado todas esas pérdidas anteriores y a partir de ahí empecemos a pagar impuestos de sociedades, cosa que ocurrirá al año siguiente. Bien, entonces, con esta primera parte de la cuenta de resultados lo que vamos a hacer es determinar el impuesto de sociedades que tenemos que pagar, que es un gasto importante. Es otro gasto más de los gordos que tenemos. Vamos a tener la regularización del IVA, el impuesto de sociedades y la amortización del capital. Eso es lo que nos va a limitar más. Bien, nosotros también tenemos que determinar cuál es la rentabilidad dinámica de esta operación, la TIR, y para eso tenemos que conocer las diferencias netas de fondos. Por lo tanto, volvemos a revisar nuestros ingresos y nuestros gastos desde el punto de vista del movimiento de fondos. Y cada año tendremos nuestros cobros por alquileres, que será la cifra igual que la que está aquí, del total de ingresos, pero esa parte tendrá un IVA repercutido, porque en el caso de locales o de otro tipo de elementos terciarios, pues vamos a recibir también el IVA. Con lo cual, tendremos unos ingresos de cobro de alquileres, IVA repercutido, y devoluciones de IVA, sobre todo en el principio de la operación. En el momento de la explotación del negocio tendremos devoluciones de IVA, antes de la explotación del edificio y en el momento de la construcción. A partir de ese momento ya no tendremos más. ¿Y pagos? ¿Qué pagos tendremos? Perdón. Pues tendremos los pagos
que serán la suma de los gastos, sin contar el IVA, lo repartimos así para tenerlo más claro, incluso contaremos con los impuestos locales. En el inicio de la explotación, pues tendremos otros pagos que son importantísimos, y es hacer el edificio y comprar el solar. Y luego de esos pagos tendremos un IVA que se soporte. Liquidaremos los IVAs correspondientes en cada periodo, etc. Y también tendremos que hacer unos pagos que sea por la regularización del plan pro rata. Y en un momento dado tendremos que pagar impuestos de sociedades. Este año, en el año 2023, pagaremos el impuesto de sociedades correspondiente al año 2022, porque se pagan al año siguiente. Con lo cual, de cada año tendremos unos fondos obtenidos y unos fondos dispuestos, y por diferencial tendremos las diferencias netas entre fondos obtenidos y dispuestos, sin haber contado con la financiación todavía, y por lo tanto esta fila de aquí, obtenido en todo el plazo de explotación, pues nos dará la rentabilidad dinámica a la TIR, que será la tasa de descuento que produzca un valor actual neto de este programa de ingresos menos gastos. Obviamente al principio es negativo, puesto que estamos pagando el edificio, y luego al final es positivo. Y en el último año de explotación lo que tenemos es un ingreso más que no figura aquí en cuanto a movimientos de fondos, que es el valor contable del edificio, el valor residual neto del edificio que tenemos al final del periodo de estudio. Y con eso se obtiene aquí la TIR. Y un tercer aspecto que vamos a calcular, vamos a comprobar, queremos saber también la tesorería. Ya sabemos el impuesto de sociedades que tenemos que pagar, sabemos nuestra rentabilidad dinámica, pero queremos saber también la tesorería. Entonces, año por año, pues tendremos, cuando entremos en explotación, pues tendremos unos saldos netos de explotación, que serían estas diferencias netas de fondos, que tienen que servirnos principalmente para pagar, para amortizar la hipoteca. La amortizaremos pagando los intereses correspondientes y con las amortizaciones de capital que correspondan, que aquí irán, como ven, irán variando por el método francés en el plazo de amortización que nos hayamos impuesto, y que al principio habrá muchos intereses y poco capital, y al final mucho capital y pocos intereses. Y al principio de la operación, cuando estamos haciendo el edificio, lo que tenemos son disposiciones de hipoteca que son necesarias para poder hacer el edificio. Son toda la hipoteca de la que hemos dispuesto. Por lo tanto, tendremos un saldo financiero que ese saldo al principio lo tendremos que haber cubierto con aportaciones de capital social. Todo esto se vio en el cash flow de la explotación de la edificación, de la fase de edificación, con unos préstamos puente, etc. Y ya una vez que entramos en explotación, aquí cuando ya empezamos a tener saldos positivos, pues una vez que hayamos cubierto las reservas y una vez que hayamos pagado el impuesto de sociedades y todos los gastos, y también hayamos hayamos cumplido con el banco a la hora de ir amortizando hipoteca, si tenemos excesos de tesorería, pues podremos repartir dividendos. Nosotros hemos previsto un 3% anual sobre capital social. Bueno, pues cuando tengamos fondos suficientes iremos devolviendo, y eso será una salida de dinero. Y entonces al final, pues lo que tendremos es un saldo anual y un saldo acumulado, que en principio, al principio de los años será negativo. En los años de explotación los años de edificación puede haber saldo negativo, y luego ya entrará en un momento dado, aunque podamos tener algún año malo por pagos de... Bueno, este es el inicio, este es el primer año de explotación. A partir de ahí, lo sano sería que tuviéramos un saldo anual positivo, quiere decir que estamos cumpliendo, y ese saldo se irá acumulando. A la vista de estos resultados es cuando empezaremos a tomar decisiones de tipo estratégico. También este cuadro nos da un resumen, aunque luego lo veremos mucho más detallado. En la parte de la izquierda nos da un resumen de la situación, simplemente porque lo vayamos viendo.
cuál es el valor de nuestro edificio cuando empezamos, del suelo y del inmueble previsto, qué capital social hemos aportado, que esto lo decidimos en la fase de edificación, el tipo de interés de la hipoteca, la amortización, el capital que se nos dio, el capital que tenemos al inicio de la explotación y al final de la explotación, porque hemos ido amortizándolo. Y el valor del inmueble, según el punto de vista del Plan Nacional Contable, que sirve solo para las amortizaciones, bueno, pues el suelo se va amortizando, perdón, el suelo se va manteniendo, se va incrementando con el IPC, perdón, y el inmueble se va amortizando. La suma de estos dos debería más o menos parecerse al valor residual, que es un dato simplemente. O sea que nosotros aquí, pues lo que hemos supuesto es que vamos a necesitar, después de 20 años, con cierta lógica, una importante remodelación, una rehabilitación importante de la edificación a la que prácticamente no le damos valor. Es una hipótesis. Bien, también nos indicaría qué capital social, porque aquí hemos introducido diversas hipótesis que ya veremos más adelante, de devoluciones de capital en caso de exceso de tesorería. Tendríamos en total la suma de todos los márgenes de explotación, beneficios antes de intereses e impuestos y beneficio antes de impuesto, el total de todo el periodo, cuando recuperamos la inversión, y un total de costes a efectos de tener una cierta idea de todos los costes que hemos tenido, los intereses de hipoteca, los ingresos por alquiler. Esto lo veremos más detalladamente en otro cuadro resumen que es más claro. Por aquí, digamos que va sumando las filas. Nos indica también cuántos dividendos hemos repartido, qué saldo final tenemos en cuenta, etc. Y entonces, a la vista de este cuadro, que este es un cuadro en el que hay que ir muchas veces, pues veremos, aquí lo tenemos ya muy arregladito, pero iríamos viendo qué capital social qué dividendos podemos pedir, si devolvemos capital, etc.